Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta semana vamos a ver qué podemos cortar con papel, pero primero tendremos que hacer el disco con el que vamos a cortar, porque vamos a fijarlo en una Dremel. La cuestión es que hemos modificado un compás para, en vez de que pinte, pues que corte, sustituyendo la mina por un cúter. Una vez que ya tenemos el disco perfecto, pues ya tenemos todo lo necesario. Hay que decir que esto no es papel normal, es cartulina, pero si no tenemos cartulina pues podemos pegar un par de hojas normales que más o menos ya equivalen al grosor de esta cartulina. Es bien delgado, de hecho sigue siendo papel pero un poquito más grueso. Dicho esto y ya con todo listo, vamos a ver qué podemos cortar con este disco de papel. Lo primero que vamos a intentar cortar son unas pajitas. Vemos que el rival no es nada fuerte, de hecho es un rival débil para nuestro disco de papel. En segundo lugar tenemos una brocheta de madera y tampoco parece que le cueste mucho cortarlo al papel, de hecho el disco ni siquiera se está desgastando ni nada, vamos, que lo corta muy bien. Vamos ahora con un lápiz de colores, vemos que tampoco le cuesta nada y que observamos que en el corte ahora veremos cómo ha quemado lo que es la madera como la de esta pinza de tender la ropa que tampoco le cuesta nada de cortar por nuestro disco de papel. Perfecto. Ahora vamos a probar con otro material como es el plástico. Aquí tenemos un tapón típico de botella y vemos como tampoco le cuesta nada cortarlo. De hecho es bastante más fácil que la madera. Ahora vamos con otro plástico, pero este es más grueso, es de un dado de póker. Pero tampoco le cuesta nada y como veis el disco casi permanece intacto, no se desgasta nada. Ahí está la otra parte. Y ahora con algo que es blando, en este caso un estropajo con esponja, y vemos que lo corta pues muy bien también. Es el turno ahora de una pelota de ping pong. Y veo que cuando pasa el disco de papel derrite el plástico de la pelotita. Hay que tener cuidado porque saltaban pequeñas gotas de plástico caliente. Vamos a por el último, que es el huevo Kinder. En este caso es un material comestible, el chocolate, y dentro tiene el plástico del juguete. Vamos a intentar cortarlo todo lo que es el conjunto de una. El chocolate ya está y el regalo pues también va a pasar por nuestro disco de papel y esto comprueba o demuestra que el papel, pese a ser un material blando, podríamos decir blando, cuando gira a muchísimas revoluciones se convierte en un verdadero disco de corte. Si os ha gustado, dejadme un gran like, nos vemos la semana que viene con otro vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego compañeros, chao chao.